Gracias por unas fotos cuando esté dando la clase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga y a ustedes con el conocimiento beneficioso y con la aceptación de las obras de bien. Este libro lo estamos estudiando ya de la semana anterior, titulado Adab al-Mashi y la Salah, las normas de comportamiento al dirigirse a la oración, y es del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Y llegamos al apartado titulado Los modales durante el khutbah. ¿Creen ustedes que hay modales durante el sermón? Sí. ¿Cómo cuáles? Comportamiento. Prestar atención y no estar con el celular. Guardar silencio. Guardar silencio. Ajá. ¿Qué más? En khutbah, Ah, de no platicar con atención. no hablar a la vez, no platicar. Sí, solo atención. Solo estar atención al imam, Sí. al khatib. Ajá, vale. Hay un hadith, comenzamos este apartado con un hadith registrado por los 7 a'imma, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Ahmad, en el cual el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien le diga a su compañero guarda silencio mientras el imam está dando el khutbah, se habrá distraído en el sermón. Aunque solamente le diga presta atención, guarda silencio. Él, aunque su compañero de al lado esté haciendo ruido hablando, tiene que estar dirigiendo hacia el khatib, ¿vale? Pero alguien se preguntará, ¿qué pasa si el imam se queda en silencio, no está hablando? O si el imam se sienta para dividir el khutbah. Saben que en el sermón hay una parte donde el imam se sienta, dice, oh Allah, que pidan perdón a Allah por sus pecados, y si el imam se sienta, ¿ah? ¿Sí te acuerdas? Se sienta el imam, Sí. se divide el khutbah, ¿vale? Sí. Ahí el imam se sienta y se está en silencio. Ustedes se preguntarán, ¿en esos casos es permitido hablarle al compañero o de igual forma quedarse en silencio? Sí, es Igual permitido que- hablarme. ¿Sí es permitido hablarle? Sí. Ok, él dice que es permitido, él dice No, que yo digo no. que como es igual la juzga, forma parte del juzga, tiene que Ajá. ser Es la división de las jutbas, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, es división. Sí podría hablarse. Ok, hay dos sabios que dicen que es permitido. Yo Ajá. también digo que sí es permitido. O sea, si el khutbah se divide en dos es permitido, pero si está corrido no. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, es que yo lo había No, escuchado. la digo, la pregunta a ti nada más porque tú te esmeras en el conocimiento, Yo lo por había eso. escuchado. Bueno, es que también lo había leído porque mandó el archivo, pero no recuerdo. Ah, vale. Ok. Por ejemplo, si se habla con el imam, tampoco hay problema. Primero, si el imam se sienta para dividir el khutbah, ahí sí es permitido hablar. Si el imam en una parte del khutbah se queda en silencio, por ejemplo, se queda reflexionando con algo que está diciendo, y le quieres decir a tu compañero, hermano, deja el celular, hermano, no hables, hermano, es permitido. Porque ahí el khatib no está hablando, ¿vale? Y por ejemplo, si uno de los presentes, musulmanes o musulmanas, está, el khatib, el imam le dirige la palabra, te dice a ti, por ejemplo, fulano, es verdad, así, es permitido responderle. Es permitido responderle. ¿Cuál es la evidencia de todo esto? En una ocasión, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, estaba dando el khutbah. Y en la mezquita entró el Khalifa Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Y entonces Omar le preguntó, ¿Limada ta'akharta? ¿Por qué llegaste tarde al khutbah? Y entonces Uthman le respondió por tal y tal cosa. Esta es la evidencia que utilizamos para decir que es permitido responderle al imam si te dirige la palabra durante el khutbah. En otra ocasión el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam estaba dando el khutbah y entonces llegó un hombre a la mezquita y se sentó ese hombre. Entonces el mensajero sallallahu alayhi wa sallam interrumpió su khutbah y le preguntó al hombre: ¿rezaste las dos unidades de rezo de saludo a la mezquita? ¿Sallaita rak'atayn? Y entonces el hombre le respondió no. Entonces le dijo: levántate y rézalas aunque seas breve en ellas. ¿Vale? Esto es otro dalil, otra evidencia de que es permitido al musulmán responderle si el khatib le habla. Entonces queremos concentrarnos en algo. Levántate y rézalas aunque seas breve. ¿Qué entiende? ¿De qué manera lo entiende? Levántate y rézalas aunque seas breve.
A que las haga aunque sea breve, aunque las haga rápido, pero que no deje de hacerlas. Y esto es un dalil, una evidencia de quienes dicen que es obligatorio llegar a la mezquita y rezar las 2 rak'atayn antes de sentarte. Pero eso está en la mezquita, ¿verdad? En la mezquita, sí, eso es ese juicio lo toma la mezquita, no la musalla, no en la casa donde se reúnen, no el centro islam, donde se rezan las 5 oraciones y se hace el khutbah, ¿vale? Y se rezan los aidain. Por ejemplo, si el imam se equivoca en la recitación, pueden corregirlo también quienes estén detrás. O por ejemplo, quien no entiende el idioma en el que lo está dando el imam, llega una persona que no habla español, por ejemplo, no entiende nada, ¿qué tiene que hacer? Se le aconseja utilizar su tiempo haciendo dhikr, recordando a Allah, diciendo subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Todo es en el tiempo que está escuchando, porque no entiende el idioma. Puede ocupar su tiempo haciendo dhikr sin molestar a los que están al lado de él. No va a decir subhanallah, alhamdulillah, está molestando a los que están al lado. Lo tiene que hacer en voz baja. Vale. Y aquí hay una frase también. En el tiempo del profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no había alfombras como las de hoy en día, no había la comodidad de hoy en día, había tierra, había piedras, barro. Entonces dijo, quien toque las piedras y empieza a tocarlas, se va a distraer y va a empezar a jugar y se va a distraer su mente del khutbah. Esto es una frase que alude a cualquier cosa mínima que pueda distraerte del khutbah, evítala. Presta atención a lo que está diciendo el khatib. Bueno, estos son los modales durante el sermón. No distraerse, prestar atención, si hay niños, etcétera, controlarlos para que no molesten a los que estén presentes ahí escuchando el khutbah. Pilares de la oración, arkanus salah. ¿Quién me dice los pilares del salah? ¿Quién me dice los pilares de la oración? La oración tiene pilares. Esas son condiciones. Hay 3 condiciones, pilares y obligaciones. Son 3 cosas diferentes: pilares, condiciones y obligaciones, ¿vale? Vamos a conocer lo que son los pilares de la oración, para que no confundirlos con los pilares del Islam, los pilares de la fe, no, muy aparte. Pilares de la oración. Por ejemplo, si un pilar de la oración no se realiza, el musulmán debe repetir el salah. Por ejemplo, si un musulmán rezó el asr, en lugar de hacerlo de 4, lo hizo de 3, a esa persona se le dice repite el salah, ¿vale? Ahora sí vamos a enumerar los pilares de la oración. Número 1, la posibilidad de rezar estando de pie. Se le conoce en árabe como al-qiyam. Quien no puede, evidentemente, sentado, pero ese es el primero, hacerlo de pie. La posibilidad de rezar estando de pie. Número 2, takbiratul ihram. ¿Cuál es takbiratul ihram? El primer takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Cuando dice, ¿vale? ¿Quién me dice por qué cree que se le llama takbiratul ihram? Se traduce como exclamar la grandeza de Allah y todo queda prohibido. ¿Por qué se le llama? Se inicia la oración, ¿no? Se inicia la oración. Me hicieron, me está llamándome. Ese es con lo que se inicia Allahu Akbar. Se le llamó takbiratul ihram porque cuando dice Allahu Akbar queda prohibido para él hablar o hacer algún movimiento sin motivo, ¿vale? Takbiratul ihram se le llamó así porque cuando ya el musulmán dice Allahu Akbar queda prohibido para él hablar, queda prohibido para él hacer cosas que no, sin ningún motivo. Por eso se llama takbiratul ihram. Vale. Recitar Surah al-Fatiha. Recitar Surah al-Fatiha, el otro pilar. Pilar número 3, la inclinación, el ruku'. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Número 4, pilar número 4, levantarse del ruku'. Levantarse de la inclinación. Número 5, quedar recto de pie después de levantarse del ruku'. Pilar número 6, sujud. Postrarse sobre las 7 extremidades que dijimos cuáles son. Perdón, ya me perdí. La 3 era recitar Surah al-Fatiha. La 4 fue inclinarse. Ajá, al rukú. el ruku'. Ajá, ok. ¿Y la 5 cuál fue? Quedar recto después del ruku'.
Suyud, el siguiente, el suyud. ¿Cuáles son esas 7 extremidades? Pies, rodillas, manos Y y frente. cara. Frente, nariz. Ok. El siguiente pilar, sentarse entre las 2 postraciones y tener tranquilidad. Es eso, sentarse entre las 2 postraciones es uno. Sentarse entre Cuando se hace tahiyatu lillah, eso es, quedarse sentado. Eso es, el primero, ¿vale? Tener tranquilidad en cada posición. Siguiente. No hacerla hasta subhanallah peladim, alhamdulillah, no. Tener tranquilidad en cada una de las posiciones. El siguiente pilar, guardar el orden entre los pilares. No va a ser el rukú, el suyud antes del primero lo hace el rukú y luego el suyud. No va a ser primero el suyud. Tener un orden tal cual lo marca la oración. El siguiente pilar es el último tashahhud, porque se hacen 2 tashahhud, ¿vale? En el último es el que nos referimos, el último tashahhud. Sentarse al hacer el último tashahhud, el siguiente, sentarse al hacer, no va a ser el tashahhud de pie, atahiyatu lillah, o sea, tiene que hacerlo sentado. Pedir por el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es el siguiente pilar, porque el pedir por el profeta lo hacemos hasta el último tashahhud, ¿vale? ¿Cómo decimos? Ajá. Ok. ¿Ese fue el 11º? Ese fue, ajá. El siguiente pilar, el taslim. ¿Cuál es el taslim? Assalamu alaikum. Saludos. Ok, vale. Eso, ok, vale. El taslim. Decir assalamu alaikum wa rahmatullah. Como entregar. ¿Ah? Como entregar. Sí, como entregar en traducción literal, entregar, sí. Ok. Esos son los 12 pilares. pilares. 12 pilares. Y se dice en árabe arkan. Arkanul Islam, pilares, perdón, arkanus salah, los pilares de la oración. Arkanus salah. Sí, ahí yo tengo una duda. Cuando dice que, por ejemplo, en el Maghrib hacemos 4, en lugar de 3 tenemos que repetirla. Yo sabía por un curso que tomé que dicen, si en la oración te das cuenta de que, por ejemplo, te faltó algo, antes de dar los saludos, tienes que decir... 2 postraciones de olvido. Suyud as-sahw. Si hiciste algo de más, entonces terminando la oración, inmediatamente pues, haces esos 2. Es una opinión de los sabios. Ya sea que si el musulmán le faltó algo en la oración, Ajá. dicen allí, lo hace antes, las 2 postraciones de olvido, Ajá. las hace antes de decir salam aleikum. Sí. Si hizo de más en la oración, entonces esas 2 postraciones de olvido las hace después Ajá. de que dio el taslim. de que Entonces, dijo. en ese caso, por ejemplo, si se hacen 4 en lugar de 3, con que yo haga esas 2 ya, o se tiene que repetir en el Maghrib. Si hago 4, nada más con que haga las 2 contracciones ya terminando la oración, ya con eso o la tengo que repetir. Lo que dice aquí el autor es eso, repetir el salah, pero también haciendo las 2 postraciones de olvido, suyud as-sahw, es válido, inshallah. Suyud as-sahw. Pero cuando está atrás de imam, no importa. No, cuando se reza detrás del imam y tú, por ejemplo, dices, ay, es que siento que hice 3, que hice 4, el imam es el que tiene la responsabilidad Sí. y él, tú ya no te postras así, suyud as-sahw, ya no haces esas 2 cosas, porque el imam tiene la responsabilidad de la oración del salah. Cuando está rezando sola, ahí sí. Okay. Por eso también, cuando estás rezando tú y te debes de poner la sutra, debes de poner algo, Sí. ¿vale? Para que la gente sepa que está rezando y no atravesar. Si pasan después de la sutra, no hay problema. El punto es que no pasen dentro de donde está la sutra. Atrás de mí, sí. Atrás de ti, adelante de ti. Por ejemplo, yo estoy rezando y esta es la sutra. Si pasan muchas personas aquí, no hay problema. Si pasan por aquí tienes que evitar que pasen, porque estás rezando. Ajá. Si tú estás solo, si estás rezando detrás del imam, si las filas de los musulmanes están ahí, aunque pasen muchas personas enfrente de los musulmanes, no hay problema. ¿Por qué? En congregación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sutra está con el imam. La Él sutra, es el responsable. él tiene la responsabilidad la tiene el imam, ¿vale? Okay. Ajá. ¿Cómo es cómo es el suyud al-sahud, perdón, cuando te falta y cuando te sobra? Es una opinión de los sabios. Cuando el musulmán hizo menos en su salah, le faltó algo, lo hace 2 postraciones, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la,
Eso lo hace antes de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cuando le faltó. Ajá, y si hizo algo de más, lo hace después de haber dicho Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pero, por ejemplo, Y ese ya no lleva... No, ese ya no, solamente son 2 postraciones, suyud, suyud. No. Pero lo recomendable es volverlo a repetir. Sí, si lo puede hacer. por ¿no? ejemplo en Asr, Ajá. después de 2 rakats, Ujú. empieza Tahiyatul Lillah. Cuando dice, por ejemplo, ahí, por ejemplo, se equivocó y empezó Allahumma salli ala Muhammadin. Creo que Allahumma salli ala, después de este ya, como 11 haruf, yo creo que después de 11 haruf, algo ya que se escucha, o 9 haruf, dice que ya está, es mucho. Solo Allahumma salli creo que no se incluye. Cuando es más de este, Si es más ya. pero ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer como sabar? Sí, hace sahu. Hace sahu. Pero es más, no es, fue menos. Sí, igualmente lo Igual hace. que Sí, hace. igual hace sahu. Sí. Sí, hace sahu. Sí. Sí. Hace suyud sahu. Sí. Sheikh, por ejemplo, Salat al-Fajr son las 2 rakats, Ujú. Duhur, 4 y en silencio. Asr, 4 en silencio. Maghrib, 2 recitadas y 1 en silencio. Y Isha es 2 y 2. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí. 2 en voz alta y las 2 en silencio. Y explicamos eso, que si a un musulmán se le olvida y reza lo que va en silencio, lo hace en voz alta, es válida su oración. Y quien hace en voz baja lo que va en voz alta es aceptada su oración. Condiciones, ahora son las condiciones. Dijimos primero pilares, ahora pasamos a las condiciones, o shurut. Shurut al-salah. Estudiamos arcanos salah, shurut. Y ahora estudiamos shurut al-salah. Número 1, el Islam, que sea musulmán. Es la condición para que la oración debe ser musulmán. Segundo, el intelecto, que sea una persona bien de sus facultades, que sea consciente de lo que está diciendo, lo que está rezando. Número 3, al-bulugh, la pubertad, que haya alcanzado tanto el niño como el joven o la joven, que haya alcanzado la pubertad. ¿Vale? La condición número 4, el vudú. Ahora sí entra el vudú, la ablución. La siguiente, cubrir el aura. Para rezar debe cubrir el aura, tanto el musulmán como la musulmana deben cubrir su aura. Hay algunos errores entre las comunidades que llegan a rezar con ropa tan ajustada que cuando se agachan se levanta toda la camiseta, se ve, entre otras cosas, ¿no? Las hermanas que no usan calcetas, ¿les es válida la oración así sin calceta? Bueno, estando, por ejemplo, así... Lo correcto es cubrir sus pies, ¿sí? Cubrir con calcetines o medias o con incluso como la valla que utilizan. Que, o sea, no pasa nada si, por ejemplo, o sea, mi hijo me dice, oye mamá, voy rápido, pero si no se ha secado esa extremidad... Es evidentemente es un tiempo largo, se está hablando de un tiempo ya largo, un tiempo corto, ¿no? Esas son las... No, ¿cómo se llaman? Obligaciones. Obligaciones del vudú. Ahora pasamos a las condiciones. A las condiciones del vudú. Shurut al vudú. Número 1, el agua debe ser pura. No debe estar sucia, no se puede hacer ablución con un jugo de naranja, no se puede hacer ablución con té, con café. Se tiene que hacer el agua pura, ¿vale? Esa es la condición número 1. Número 2, ser musulmán y haber alcanzado la pubertad, el bulugh. Número 3, poder hacerlo, tener la capacidad de hacer el vudú, porque si alguien está enfermo o alguien que no tiene agua, ¿qué es lo que hace el que no tiene agua? Con tierra. Okay. Pero si hay una tienda en la esquina que venden agua, Pues ir a comprar. ir a comprar, ¿vale? Sí, es que no creas, hay personas Estamos que... en el desierto, Sí. con la arenita. Sí, con tierra, exactamente. Vale. ¿Y de qué forma se hace la ablución con tierra? Pues así lo poco que pueda. ¿De qué forma se hace el tayammum? Así, una vez, Ajá. y después... Ay, que no me acuerdo. Sí, que Dice no lo bismillah. dominen de Ajá, se dice bismillah. Se pasa primero en los brazos, ¿no?
Hacemos así, ¿no? Ajá, bismillah. Depende, por ejemplo, como debe estar limpio la tierra. Ujú. Ya 3 veces. Ajá. Primero. Al segundo vamos a provocar. Claro. No. Si solamente una vez golpea, pum, se la pasa en la cara y las manos. Ya está. Ya está. Sí, ya está. Vale. Pero no tengo que... Esto es para quien no tiene agua o para el enfermo, que realmente está enfermo y el médico le dice, si tú te mojas, pues vas a empeorar o te vas a tardar en curar, entonces en ese caso, toma este permiso. Y esto se le conoce at-tayammum, a la ablución con tierra, ¿Esa es la 3 o la at-tayammum, la tercera. 4? Entonces la tercera es... ¿Cómo? Poder hacer el vudú, Poderlo... poder hacerlo. Si no lo puede hacer, entonces hace tayammum. Es una condición. Poder hacer el tayammum. Es una condición del vudú poder hacerlo. Tener el agua limpia, no estás enfermo. ¿Vale? Número 4. El agua debe llegar a todas las extremidades. Esa es la número 4, condición número 4 del vudú, que el agua llegue a todo, no que tú mojes tu brazo y esta parte quede seca. Debe cubrir toda la extremidad. Número 5, hacer el vudú antes de la oración. No rezaste y voy a hacer el vudú. Hacerlo antes del salat. Eso fue... ¿Cómo se llamó este tema? Condiciones del vudú. Shurut al-vudú. Ahora pasamos a los invalidantes del vudú. Los invalidantes de la ablución. ¿Quién me dice alguno? No hacerlo en el orden que tiene que ser. Los invalidantes del vudú. Sin tartib, por ejemplo. Que no haya orden, que no haya tartib, que no haya tartib. Vale, número 1. Ambas necesidades del ser humano. Va al sanitario. Eso rompe su ablución. Ambas, ¿vale? Número 2, dormir profundamente. Número 3, tocar a alguien o al sexo opuesto con un deseo sexual. Esto invalida el vudú. Número 4, tocar las partes privadas de su pareja aunque no se haga con deseo sexual. Siempre y cuando no haya una tela entre la mano y la parte privada. ¿Vale? Número 5, lavar al difunto. Esto invalida el vudú. De quien está lavando al difunto, invalida su vudú. Número 6, comer carne de camello. Comer carne de camello invalida el vudú. La opinión más correcta, el hadith dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, quien coma carne de camello debe hacer vudú después de finalizar su comida. El motivo del por qué, Allah sabe más, pero hay opiniones sí. Se dice que la carne de camello conduce a enfadarse más rápido y el enfado viene de Shaitán. Y el Shaitán fue creado del fuego y el agua apaga el fuego. El vudú va a apagar el fuego, el enfado. Pero en realidad Allah sabe más el motivo. Y número 7, apostatar del Islam. Allah nos proteja de ello. Apostatar del Islam. Que alguien diga, ya no soy musulmán, yo ya no quiero el Islam, ya no tal. Invalida también el vudú y evidentemente lo saca del Islam. Perdón, ¿cuál fue la 2? La 2, dormir profundamente. Vale. Sí. Bueno, dijimos ya que si el musulmán se atrasa en llegar a la oración en llamada, en congregación, y sus manos de esta persona que llega tarde no alcanzan a tocar las rodillas y el imam se levanta, entonces debe reponer esa unidad de rezo que no alcanzó. Pero si llega y pone sus manos en rukú y el imam aún está en esa posición, ya no repite esa unidad de rezo, esa raka. Son distintas las súplicas que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos enseñó para llevar a cabo después de la oración obligatoria, antes del taslim o después del taslim. Y dijimos que lo mejor es hacerlo antes del taslim. Antes del taslim.
Antes de decir salam alaikum wa rahmatullah, el musulmán puede ocupar este tiempo para suplicar lo que quiera, lo que desee, porque la súplica después de cada oración es respondida. Pero si, por ejemplo, el imam está rezando con una congregación, debe recordar que entre esos musulmanes habrá alguien que tiene dificultad para soportar tanto tiempo en esa posición, algún de edad avanzada, algún enfermo, alguna madre que su hijo lo está llamando y está molestando a los demás. Entonces el imam considera eso y no alarga tanto tiempo la súplica. Pero si estás rezando solo musulmán, sola musulmana, alarga tu súplica tanto como quieras y después dices salam alaikum. Aunque si la haces después, no hay problema, es válido también. Solamente estamos diciendo lo mejor es hacerlo antes, acorde a la opinión de la gente del conocimiento. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, luego que suplique con la súplica que más le guste. Que pidas lo que quieras después de tu salat. Bueno, a continuación algunas súplicas que se realizan después de la oración. ¿Quién me dice alguna súplica que la sunna nos dice hacer después del salat? Antes de decir salam alaikum o después de decir salam alaikum, ¿cuál súplica hace? Ok, eso es el zikr. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dijo, después de cada oración digan, oh Allah, me refugio en ti del castigo del fuego, del castigo de la tumba, me refugio en ti de las tribulaciones de la vida y de la muerte, y me refugio en ti de la tribulación del falso Mesías. Esa es una súplica que el musulmán hace después de cada salah. También enseñó a su compañero diciendo, di después de cada oración, Allahumma a'ini ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, ayúdame a recordarte, a agradecerte y a adorarte de la mejor forma. Apréndanse esas súplicas, las tienen en el apartado ahí en el PDF, están en español. ¿Cómo era la última tribulación de la tribulación del falso Mesías? Y se refiere a las tribulaciones de la vida y de la muerte, a las pruebas de la vida, a las dificultades, a todo aquello que pueda acontecerle al ser humano, y a las tribulaciones de la muerte se refiere al castigo de la tumba. ¿Vale? Se refiere al castigo de la tumba. Esa es una explicación de la súplica. Bueno, expresar lo siguiente después de cada salah es sunna. Presten atención, porque algunos de ustedes sí lo llevan a cabo, pero para enriquecer y recordar, vamos a escucharlo. Número 1, cuando ya dijimos salam alaikum wa rahmatullah, decir 3 veces astaghfirullah, que significa, oh Allah, perdóname. Y lo decimos porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solía decirlo, y porque nosotros nos llegamos a distraer en el salah. Y pedimos perdón a Allah por esa distracción que tuvimos durante la oración. Número 2, después se dice, oh Allah, tú eres el dador de paz, de ti proviene la paz, bendito seas, oh poseedor de la majestad y la nobleza, nadie merece ser adorado excepto tú. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu shay'in qadir. Después dice, la hawla wa la quwwata illa billah, no hay poder ni fuerza excepto en Allah. De Él proviene toda bendición y todo favor, para Él son los mejores elogios, nadie merece ser adorado excepto Allah. Después dice, Allahumma la mani'a lima atait, wa la mu'tiya lima man'at. Oh Allah, nadie prohíbe lo que tú das, y nadie da lo que tú prohíbes. Ese es otro recordatorio que se hace después de la oración. Y después dice 33 veces Subhanallah, 33 veces Alhamdulillah, 33 veces Allahu Akbar, y una sola vez solo la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bueno, eso es lo que se dice después del salat. Sí, ahí a mí me enseñaron también que para que Allah nos haga válido nuestra oración, terminándola, recitar el Ayatul Kursi y después los 33 veces. Eso es otro de los recordatorios, recitar Ayatul Kursi, recitar Surah Al-Ikhlas, recitar Surah Al-Falaq, recitar Surah Al-Nas, ¿vale? Eso también está dentro de los... Pero no es de condición, si haces esto, esa oración es aceptada, ¿no? Es un recordatorio que se te aconseja hacer y tiene mucho beneficio, evidentemente. Lo compartimos el miércoles. Quien recite 11 o 12 veces Surah Al-Ikhlas, ¿cuál era su recompensa? Serán perdonados los pecados.
¿Cuál era su recompensa? ¿Quién recite cuántas veces? 11 veces o 11 12 veces Sura al-Ikhlas, o 10 veces. Palacio, me A un parece. palacio en el paraíso. Bueno, con respecto al siwak, ¿qué es el siwak? Eso higieniza la boca, ¿vale? Dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, si no hubiese sentido que sería algo pesado para mi umma usar el siwak antes de cada oración, se los hubiese ordenado. Y eso es un acto de rahma, de misericordia de nuestro profeta hacia nosotros. Si hubiese sido algo pesado antes del salah estar usando eso, ¿vale? ¿Qué pasa si no hay siwak? Puede usar en el lugar del siwak cualquier cosa que higienice la boca. Cualquier cosa puede utilizarlo. Y esto es porque está recitando la palabra de Allah. Debe tener una higiene en su boca. Sale del dhikr, sale la palabra de Allah, el libro de Allah. Por eso es que se aconseja hacerlo. Y especialmente en Ramadán, ahora dijimos que... ¿Qué dijimos con respecto al aliento del ayunante ahora en Ramadán? Que es más apreciado. Que es como el almizcle. Que es más apreciado por Allah. Que es más amado por Allah que el mismo almizcle, ¿vale? Y que esto es un aliento que detesta el ser humano, pero Allah lo ama. ¿Y por qué lo ama? Porque este aliento emerge de la obediencia a Allah. Emerge de la obediencia a Allah. Los tiempos prohibidos para rezar oraciones voluntarias son los siguientes: después del alba hasta que salga el sol por completo, ¿vale? Después del alba hasta que salga el sol por completo. Cuando el sol está a la mitad hasta que se quite. Después, el siguiente, después de la oración del Asr, antes de que llegue el ocaso. Eso estamos hablando de oraciones voluntarias. Pero si por ejemplo el musulmán se quedó dormido, no rezó el Asr, cuando se levante, se despierte, la reza, ¿vale? La reza, no digas que ahorita no se puede rezar. No, estamos hablando de oraciones voluntarias. Ok, es permitido cumplir con las oraciones presten atención a esto. Es permitido cumplir con las oraciones obligatorias incluso en estos momentos prohibidos. Por ejemplo, si alguien se quedó dormido o se le olvidó, también es permitido cumplir con las promesas que se hicieron. Por ejemplo, fulano prometió rezar una oración voluntaria y es tiempo prohibido, después del Asr o después del Fajr, por ejemplo. Él puede cumplir con su promesa en ese tiempo en que sea prohibido. También con las dos rak'at, las rak'atain que se realizan después de hacer el tawaf alrededor de la Kaaba, ya que esas dos unidades de rezo están relacionadas con el tawaf, la circunvalación, tomando como evidencia el hadith en el cual el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Abdul Manaf, no prohíban a nadie que haya circunvalado en esta casa la Kaaba rezar. Si un musulmán está en la mezquita sentado recordando a Allah, presten atención, imagínense este ejemplo. Si un musulmán está en la mezquita sentado haciendo dhikr y ya rezó anteriormente la oración del Asr, pero se quiso quedar sentado esperando el Maghrib, por ejemplo, y luego llega un grupo de musulmanes a la mezquita que se atrasaron en rezar la oración del Asr, llegaron tarde, ¿vale? Y este musulmán está sentado ahí. Entonces ese grupo llega a la mezquita para rezar y hacen la iqama. El musulmán que estaba sentado se le aconseja unirse a la congregación y rezar con ellos, aunque él ya haya rezado el Asr. Se le aconseja unirse a ellos porque se le registraría como una oración voluntaria. ¿Vale? Se le aconseja unirse a ellos. También es permitido rezar la oración fúnebre en los tiempos prohibidos mencionados anteriormente. Es permitido hacer la oración fúnebre después del Fajr, después del Asr, es permitido hacerlo. Aunque lo correcto es apresurarse a enterrar al difunto, ya sea de día o de noche.